Por casualidad, porque yo tenía mi grupo de teatro de aficionados, con el que era muy feliz, pero llevaba una galería de arte y de repente mi grupo de aficionados se terminó y yo quería ser actriz. Entonces no conocía a nadie, tenía 25 años, estaba embarazada de un niño, tenía otro en camino y tenía un marido. Entonces imagínate lo que es llegar a casa y decir, quiero ser actriz. Entonces, en una familia donde no había ninguna, y era en mi época cuando yo decido ser actriz y ser puta estaba cercano, o sea, sobre todo en una familia como la mía era complicado, pero como era la primera vez que se me decía que no a una cosa que realmente yo quería, pues me puse muy bruta y lo conseguí. De todas maneras es lo único que se me da estupendamente bien. Para todo lo demás, para marido es un desastre, cocinar, bueno, alguna especialidad tipo tortilla de patata, pero no mucho. Para la informática, bueno, me hago, pero se me olvida siempre. En fin, bastante desastre en general. Como madre mediocre, etcétera, etcétera. Porque no me he dedicado a más cosas, pero esto sí se me da bien. Cuando conozco a Pedro, yo hacía cabaret y teatro y cortometrajes y así. Y conozco a Pedro en un teatro y me pareció súper divertido y súper listo. De verdad que en esa época tenía sus fans, pero no todo el mundo le encontraba genial, ¿no? Y yo tenía una vida muy complicada, entonces para mí él era una cosa completamente distinta a mi vida normal, porque era muy moderno y yo no era nada moderna. Y de repente al encontrarme con él nos hicimos muy muy amigos porque él me contaba historias todo el rato, me acompañaba a casa todas las noches, hablaba conmigo cuando estaba en el camerino y yo le encontraba un chico listísimo y siempre le decía que tendría mucho éxito. Y yo me siento muy orgullosa de, con lo poco que sabía en realidad de cine y de todo, porque sabía poquísimo de todo, cómo veía yo que ese tío valía mucho. Eso estaba convencida. Entonces tenía yo mi vida de actriz en el teatro, más así, y mi vida haciendo películas con él separada. Pero en esa época todas mis compañeras actrices que luego han trabajado con él me decían que me equivocaba, que mi carrera, que me iba a cargar mi carrera. En mi familia era como si tuviera una enfermedad trabajar con ese señor. Pero a mí me parecía lo más divertido del mundo y sobre todo que me hacía reír, que ni se sabe. Teníamos una unión muy especial. Por ejemplo, en La Ley del Deseo, él nos vestía, nos buscaba los pendientes, nos buscaba todos los zapatos. Yo recuerdo haber ido con él de tiendas a buscar la ropa de La Ley del Deseo. Cuando empezamos, que fue lo primero fue Pepi, Lucy Bom y otras chicas del montón, el rodaje de esa primera película sin nada, donde nos teníamos que hacer todos nosotros, donde teníamos que buscar la ropa durante 2 años, los fines de semana, eso fue para mí la mejor escuela del mundo, como si hubiera ido a Nueva York con un profesor del Actor Studio que me hubieran enseñado. Vamos, ahí aprendí y yo creo que él también. Y yo creo que conmigo ha podido ver que yo obtuve la popularidad como presentadora de televisión y el programa se llamaba Esta Noche. Alaska es la cantante de un grupo que se llama Alaska y los Pegamoides. Es un grupo muy especial y como es muy especial lo tendremos que traer algún día a cantar a Esta Noche. Hoy Alaska nos va a contar cosas de su vida. Este fue el trabajo más difícil que he hecho de todos, como el de mujeres pero más alegre, pero muy difícil porque yo trabajaba con guionistas. Entonces yo hacía un papel, no era una periodista. Y hice un papel que tuvo un éxito enorme y a las 24 horas era súper popular, de repente. Me vino la popularidad así, ¡pum! Y fue el momento más difícil de conservar el equilibrio de toda mi vida. O sea, porque la llegada de la popularidad sin esperarla, eso es súper peligroso. Tu nombre no te suena, la gente te empieza a tratar diferente, hasta tu madre. No sé, fue súper duro los 2 primeros meses. Y luego ya me hice una lista de ventajas e inconvenientes, que hago yo siempre cuando me veo en una duda, y vi que había ventajas y que de lo que tenía que era cuidar la popularidad y ya está. Y si no llego a dejarlo al año, hubiera continuado esa carrera de periodista, pero es que no me gustaba. Yo quería ser actriz. Y ahí reconozco
que Pedro me salvó, porque yo tenía una imagen muy fuerte como presentadora de televisión, pero muy fuerte. Era un personaje que era así muy simpática y tal. Y fue cuando, contra la opinión de todos, Pedro me dio el papel de What I Have Done to Deserve This. Todo el mundo le dijo que se equivocaba. Los productores, el equipo, todo el mundo. Y él dijo que no, que esta lo hace, que esta lo hace, que esta lo hace. Y me dio el papel. Y ahí, claro, como tuvimos mucho éxito, pues se tragó la imagen de la presentadora de televisión. Pero todo el mundo le decía que se equivocaba. Y él no, 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 no. Y yo empecé la película sabiendo que al único que tenía realmente convencido de que era capaz de hacerlo era él. Pero luego, poquito a poquito, me vinieron uno a uno por el equipo. Ay, Carmen, perdona, pensé que no serías capaz de hacer la chacha. Oh, la chacha, que está chupada de hacer una chacha. Con Pedro fue un poco dura. Entonces, al principio la tenía manía, pero es que luego la empecé a tomar un poco de cariño porque es la película que me abrió el mundo. O sea, yo empecé a ser conocida fuera de España con esta película y me cambió completamente el trabajo. O sea, me empezaron a llamar de distintos sitios. Incluso cuando fui con mujeres a Estados Unidos, me aconsejaron que me quedara allí, que cogiera un agente, que fuera a cenas, a fiestas, pero yo ya tenía pues cerca de 40, me parece que tenía ya, una cosa así, y yo ya había hecho una lucha aquí a alguien. Entonces con esto como ya te... He sido esquizofrénica, he sido rica, he sido pobre, he tenido marido feliz, he tenido marido maltratador, he tenido niños, no sé, es como una terapia. Nunca he ido al psicólogo, por ejemplo, y en realidad con las cosas que me han pasado, pues a lo mejor tendría que haber ido, y no, con lo de actriz te liberas. Aprendes también mucho a cree que eres esa, tienes carta blanca, te admiten todo, ya puedes estar gorda, fea, que te encuentran guapa, da igual. O sea, pero quizá el personaje con Pedro que me ha dado más enamorados ha sido The Love of Desire, la Lourdes, porque esa era generosa, simpática, tenía muchos problemas, pero bueno, la pobrecita era tan buena. Y Pepa es que era muy gracioso el personaje, dentro de que era un drama, tenía la cosa esa que les pongo el alma, y eso es una cosa muy fuerte. Entonces a mí me lo dan, lo estudio, lo veo y luego les pongo mi cuerpo y mi alma, entonces eso es mío. A Pepa la siento mía. Me dedico más al sentido del humor, entonces ya es una cosa que me he trabajado mucho. O sea, yo voy por la calle y todo el rato veo escenas cómicas, sin querer. Y entonces eso me divierte mucho, porque hago cosas chiquitinas que luego la gente en la sala se ríe. Y hacer reír es la cosa que me hace sentir que estoy para algo en el mundo, fíjate lo que te digo. Más que decir ser actriz en general, digo, o sea, está claro que yo he nacido para esto. Porque meter a la gente en el cine y que se rían contigo es como si les dieras una píldora mágica para levantar la moral. O sea, entonces eso me relaja mucho. Lo llevo de puta madre. Claro que ya soy mayor, pero tengo 71. 71. ¿La ha entendido? Yo creo, ¿no? 71. No te lo digo porque lo digo por la tele y todo, vamos, que no llevo mi edad con mucho orgullo, porque hay que tener pues ovarios para llegar con sentido del humor a la edad que he llegado después de todo lo que he vivido. Entonces estoy muy orgullosa. Que fueron What I Have Done to Deserve This o The Love of Desire, son dos personajes que en principio no eran para mí. El de What I Have Done to Deserve This se lo dio a Esperanza Roy, pero ella no podía porque hacía teatro, y entonces me cogió a mí. Y el de La Love de Desire, en principio buscó una verdadera transexual, y luego me lo dio a mí. Porque lo que sí tiene Pedro, una cosa muy buena que tenía conmigo, es que pensaba que podía hacer cualquier cosa. Por eso me llamó para hacer Volver, porque el personaje era un poco especial. Y después de 20 años de no vernos, pues me llamó para hacer Volver. Y yo le entendí. Porque yo cuando lo leí pensé, esto me lo da otro director y a lo mejor tengo dudas.
porque dices, es una mujer que aparece, que tal, pero con Pedro no tuve ninguna duda, porque le entiendo muy bien y sabía lo que quería. Y además tengo confianza absoluta en él, que un tipo de personaje así, completamente surrealista, lo sabe hacer. Y cuando nos encontramos después de 20 años, lo que nos impresionó a los dos es que igual que no nos habíamos visto ni para tomar un café, nuestra relación director-actriz estaba intacta. O sea, primera indicación que me dio, se lo clavé. Y nos quedamos los dos de piedra porque era increíble que después de haber vivido tantas cosas cada uno por su lado, la relación director-actriz fuera perfecta.